Un gran poder puede conllevar una gran soledad, pero cada despertar es también un nuevo día para hacerte responsable, no solo de salvar al mundo, sino también de salvarte a ti mismo. Y eso es una de las cosas que más me pegó del Hombre Araña Un Nuevo Día, que crees estar haciendo lo correcto, haciéndote cargo de las cosas, siendo responsables, pero un día despiertas y sientes que ya se te fue la vida. O que más bien abandonaste tu propia vida. Este tremendo peliculón no solamente es una fantástica acción, sino que también te puedes llevar bastante para reflexionar sobre los cambios, el dolor, de las decisiones que tomas día a día. Y bueno, estando en un momento donde a veces siento que todo está de cabeza, y digo no porque me pueda trepar en el techo, podrán entender por qué me pegó bastante esta película. Esto no es un review, es más bien lo que yo aprendí de la película, pero pues voy a hablar tendidamente de ella, así que si no la has visto, corre a verla, disfrútala, gózala, no necesitas escuchar opiniones en internet, es el Hombre Araña, disfrútala. Forja tu opinión, regresas y me cuentas qué aprendiste tú, ¿vale? ¿Por dónde empezar? Bueno, primero que nada, el Hombre Araña de Tom Holland a mí me encanta, también el de Andrew y Tobey, por supuesto, pero particularmente por la similitud de edades, ya que cuando salió Civil War yo seguía en mis años de estudiante y bueno, Tom Holland tiene prácticamente la misma edad que yo en la vida real, así que eso genera una conexión más fuerte, ¿saben? Porque yo antes los veía y yo era muy chiquito y se veían siempre muy grandotes y aquí estábamos más o menos a la par. Y yo sé que a mucha gente no le gustó tanto el hecho de que esta trilogía del Hombre Araña de Tom Holland fuera de chiquito, que decían que tenía muchos mentores, mucha ayuda, que no sufría como los anteriores, pero en mi opinión eso es lo que hace ahora esta cuarta película mucho más poderosa, porque justamente puedes ver el progreso de un niño, un joven ilusionado por pertenecer al mundo de los superhéroes, con Iron Man, con los Vengadores, y que bueno, su mayor problema era invitar a la chica de la escuela al baile, a poco ir aprendiendo pues que las decisiones conllevan consecuencias, hacerse responsables, a perderlo prácticamente todo, a hacer sacrificios de un lugar privilegiado completamente hacia abajo a donde lo vemos en No Way Home, pero ya por decisión propia, y eso es bastante poderoso. Y ahora, que creo que fue muy ingenioso de su parte y muy acertado, que no lo dejaran estancado justamente en el punto de la universidad, sino que en una secuencia que se pasa en un abrir y cerrar de ojos, te muestran que ya pasaron 4 años. Sus amigos siguieron la universidad, pero por su lado, y él decidió ser Spider-Man, enfocarse prácticamente en el trabajo de ser un héroe, mientras los veía a ellos en redes sociales, pues viviendo la vida que ya él decidió sacrificar para protegerlos. Pero así tal cual se ve en la vida, y digo no solo porque ya pasaron tantos años de la última del Hombre Araña, sino porque hace más fuerte cómo en un pestañeo se te puede ir la vida. Porque sí, se estaba haciendo pues no solo más reconocido y más fuerte como el Hombre Araña, pero poco a poco en su soledad se estaba perdiendo a sí mismo. Y el mundo ya lo había olvidado, pero ahora él poco a poco también se estaba olvidando de quién era Peter Parker. Y es que prácticamente se aisló, dejó de conocer personas, ya no construyó vínculos, porque precisamente su forma de ser responsable con su poder era alejándose de los que amaba para protegerlos. Y bueno, de hecho en la película bromean bastante con el hecho de que, ay, pobre hombre solitario. Pero pues sí, porque tú lo ves y él está tratando de mantenerse de buen humor, en forma, haciendo chistes, cotorreando, y parece funcionar. Pero pues aunque con la máscara es querido, conocido y la gente lo admira, lo respeta, sin ella pues ya está solo, está vacío, no es nadie. Y aquí hay algo muy interesante porque esa decisión de protegerlos la tomó él solo. Digo, yo sé que ellos no recordaban como tal nada, pero por la promesa que se habían hecho, se supone que él iba a hablar con MJ y con Ned, y era una decisión que les correspondía a ellos si querían acompañarlo o no, con todo lo que conllevaba ser el Hombre Araña. Sin embargo, él en base a lo que creía que era correcto y haciéndose responsable en base a lo que cree que era mejor para ellos, tomó la decisión por sí solo. No por no querer a alguien, sino precisamente porque los amaba, fue que se aisló, fue que se alejó. Y bueno, él lo hizo pensando que era lo correcto. Sin embargo, al quedarse solo,
también se priva de que otros puedan hacerle ver cosas en las que quizá esté equivocado. Porque estaba tan clavado con la misión, con la tarea de ser el hombre araña, siendo responsable, que no se daba el tiempo de preguntarse qué estaba haciendo de él. Y esto es una manera brutalmente buena de vincularlo a la mutación de la araña, porque todo detona justamente cuando se da cuenta que tanto MJ como Ned ya no son los que él conoció, que ya no estuvo en sus vidas y que cambiaron, y ahora eso explota y todo lo que estaba conteniendo, pues ahora empieza a ser incontrolable para él. Y se descontrola al grado que ya no sabe quién es, se tiene incluso miedo a sí mismo y se empieza a ver como un monstruo. Y se quiere contener, quiere evitar el cambio, quiere mantenerse como lo que él cree que es, pese a que ya no se lo había cuestionado. Y es cuando llega Banner y le hace ver qué tal que a la hora de estar evitando el cambio, te estás privando de exponer partes de ti que vale la pena explorar. Pero bueno, ¿cuántas veces en la vida postergamos el cambio? No solo por el miedo a dejar lo que conocemos, sino qué tal que incluso lo que nos da miedo es esa versión de nosotros que no conocemos como tal, el quién seremos después de esto. Solo que entre más lo postergamos, pues más grande se vuelve el miedo. Y en el caso de Peter, sigue tomando decisiones desde el aislamiento, desde la soledad, cegado pensando que está haciendo lo correcto. Y eso es lo que lo lleva a apoyar personas que él cree que hacen lo correcto, persiguiendo a los que parece que son los malos, pero no todo es lo que parece y es más complicado que eso, por lo que con la buena intención de querer hacer algo bueno, de ayudar, termina ocasionando más daño. Digo, no es que sea mala persona o cuántas veces uno igual va con las mejores intenciones, pero termina ocasionando más daño porque digo, la intención no implica una buena decisión, pero tampoco que pues uno sea mala persona. Lo cual sigue siendo consecuencia de querer cargar todo tú solo, porque sigues nada más con tu única visión y percepción del mundo, sin tener a nadie que te pueda confrontar o con quien comparar que quizá te haga ver las cosas de manera distinta para darte cuenta que quizá la forma en que lo estás haciendo o pensando, una no es la única, y tampoco necesariamente la mejor opción. Porque uno pues también se puede equivocar. Y ahí es donde entra Jean, un excelente reflejo que sirve para que Peter se dé cuenta, porque justamente ambos han sufrido pérdidas, cargan un dolor inmenso y en su caso pues tienen estos poderes que los hacen sentirse aislados, completamente distintos del resto del mundo. Sin embargo, en el caso de Jean, el dolor fue el que guió completamente su camino con un significado y experiencia completamente distintos y le hace recordar a Peter la fortuna de que tuvo alguien que le recordara quién es él, más allá del dolor, de todo lo injusto, de todo el sufrimiento que haya pasado o de ese mismo poder que se le fue asignado, que quizá no fue por elección. Pero que todos los días no era solo ser responsable del poder, sino que cada nuevo día tenía la responsabilidad de decidir, de elegir quién ser cada día. Porque en su caso los poderes no fueron su elección, las pérdidas pues uno tampoco las escoge, hay muchas circunstancias, contextos y cosas que llenan de tormentas nuestro día a día. Pero al final creo que sí tenemos la capacidad y la responsabilidad de escoger los valores que nos definen y con los que vamos a vivir día a día. No que vaya a ser fácil, pero la decisión, la elección y la responsabilidad ahí está. Y asimismo, el dolor, si bien describe parte de tu historia, de tu camino, no tiene por qué definir tu presente y mucho menos determinar tu futuro. El dolor no es tu identidad. Y esto a mí personalmente me recuerda a un coach que mencionaba mucho que el dolor era un recurso. En su momento no le encontraba mucho sentido a esto porque como algo que te hace sufrir es un recurso que dices que puedes usar a tu favor. ¿Cuál es la lógica de eso? Pero creo que tras ver esta película puedo entender un poco mejor a lo que se está refiriendo, ya que el dolor es inevitable. Queramos o no, vamos a sufrir pérdidas, va a haber situaciones que nos lleven a padecer dolor. Evitarlo sería absurdo. Si ya sabemos que va a haber dolor, la decisión realmente es ¿qué vas a hacer cuando aparezca? Cuando ya esté en ti. Porque puedes decidir si ese dolor
te define para destruir o lo ocupas como un motor para construir y mejorar. Y es que el simple hecho de amar abre la puerta a la posibilidad de sufrir del mismo dolor, que fue lo que le pasó a Peter, porque el dejar a MJ y a Ned parte de un acto de amor, pero en sí mismo era una manera de evitar volver en algún momento a pasar por el sufrimiento de perderlos. Y es que entre más queramos privarnos de padecer dolor o sufrimiento, también nos privamos de la posibilidad de experimentar más amor. Y justamente Peter se privó de amar, creyendo que los amaba protegiéndolos. El detalle es que eso lo llevó a una soledad que empezó a acumularse por dentro. Y en el momento que se da cuenta que estas personas a las que estaba protegiendo ya no eran las que conoció, ya no eran a las que decidió amar y proteger, es cuando todo explota, porque cambiaron y él, de cierta forma, aunque no se dio cuenta, también estaba cambiando. Y bueno, en este caso es la mutación de la araña, pero creo que funciona como analogía de la vida. Se desconoce, al grado que llega a pensar que es un monstruo y se lo dice a MJ eventualmente. Si vieras cómo he sido últimamente, pensarías que soy peligroso, que soy un monstruo. Y ella le dice, yo lo que veo es un buen hombre pasando por un mal momento. Algo iba por ahí, estoy seguro, lo vi en inglés. El punto es que fue una frase que me pegó muchísimo y que quizá yo también necesitaba escuchar. Porque particularmente este último año ha estado lleno de situaciones, cambios, complicaciones, dudas, de problemas que ya que pasas tanto tiempo adentro de la tormenta tratando de resolverlo, pero sigues equivocándote, sintiendo que arruinas todo, que las cosas no salen como esperabas, pues puede llegar uno a pensar que quizá no es que haya problemas como tal, sino que yo soy el problema. Y básicamente ahora me juzgo, no por quien soy realmente, sino por esos malos momentos. Digo, no es que mi vida se compare con andar salvando Nueva York mientras estoy mutando como araña. Podríamos comparar un poco lo fortachón y lo guapo, pero hay una cosa en lo particular que resuena bastante conmigo, digo, a su manera. Así como el personaje de Spider-Man con la máscara era querido, reconocido, admirado, lo veían como un héroe al ojo público, todos quieren acercarse a él, pero por el lado de Peter está completamente solo. De mi lado, con todo lo que he vivido de Beyblade, digo que lo agradezco y sé que soy infinitamente afortunado de que mucha gente me escribe, nos buscan en los eventos, nos llevan detalles, nos dan muchísimo cariño, nos abrazan, nos buscan, que incluso me llegan a reconocer en la calle. Digo, el mismo día de la película, en la misma función, me reconocieron también por lo mismo. Pero en mi vida privada soy bastante solitario. Y es curioso porque yo puedo llegar a cualquier lado, a hacer plática, cotorrear el mismo día y con los chavos de enfrente estuvimos cotorreando, hablar con todos fácilmente y hay personas cerca de mí, así como pues Peter tenía al Punisher y a la policía que se preocupaban genuinamente por él. Es más bien el que yo decido no abrirme para forjar esas relaciones. Lo mismo que le estaba pasando a él. Puedo ser conocido por muchísimas personas, pero a la vez realmente nadie me conoce, así como él. A Spider-Man todos lo conocen, pero nadie conoce a Peter. Honestamente, en este momento es como si todas mis relaciones las mantuviera a nivel superficial y no tuviera una relación realmente profunda con nadie. Irónicamente, la relación que yo consideraba más real, más profunda y que más valoraba, del otro lado la tomaban como que era completamente superficial y bueno, pues cada uno ya tomó su camino, pero pues sí, no es que no haya personas a mi alrededor, es que más bien yo me he privado de que me conozcan, también de cierta forma queriendo yo hacerme responsable de todo. Así que podrán imaginar por qué salí tan movido del cine y por qué me gustó tanto la película. Porque de cierta manera, digo, yo sé que Peter se sentía útil y responsable en el papel de Spider-Man, que era donde podía cumplir algo. De cierta manera yo también con lo de Beyblade, que fue en lo que me enfoqué y me encerré por tantos años, tanto tiempo, privándome de muchas cosas por hacer eso, sintiendo que ahí es donde más útil podía ser o que era donde más valor podía aportar, por ejemplo. Pero de cierta manera también me empecé a perder a mí mismo de quién soy yo
fuera de todo lo que Beyblade se refiere. Y bueno, es parte de todo lo que he vivido estos últimos meses, que también llega un punto donde ¡puf!, truena todo, colapsa y bueno, no me salieron telarañas orgánicas, pero habría sido un plus divertido, ¿no creen? Lo contrastante aquí es que también... Lo contrastante es que de cierta forma también eso te cega, como se diga, de que eres el único que está sufriendo. Porque te absorbes en ti. Dejas de ver a los demás. De cierta forma, como si solo existiera lo que tú vives. Y fue lo que pasó ahí también. Pese a que trabajaba con la policía o con el Punisher, no los conocía y ellos también tenían sus cosas. La misma MJ y Ned, por mucho que los viera en las redes, daba por hecho que estaban bien, pero no conocía ya realmente sus dolores, sufrimientos, lo que estaban pasando, porque estaba completamente absorbido en él. El detalle es que uno también se cega, porque queda completamente absorbido en su propio mundo, en su propio dolor, y se olvida de que los demás también están pasando por sus cosas. El mismo Punisher, aunque trabajaba con él, jamás había preguntado cuál era su historia, por qué momentos estaba pasando, o como lo plantean, ni siquiera de cómo se llaman los hijos de la policía con la que trabaja. La misma MJ y Ned daba por hecho que estaban bien, pero realmente no sabía lo que habían vivido, qué pensaban, cómo se sentían, quiénes eran ahora. Estaba tan absorbido en él, sus problemas, pero irónicamente pensando que estaba ayudando a los demás, que estaba viendo ya el mundo solamente desde su propio dolor. No porque su dolor fuera menos importante o las circunstancias que estaba pasando, sino que más bien no tienes que pasar solo por él. Porque yo sé que, compartir el dolor o lo que pasas con los demás no es que automáticamente lo solucione o que tengas que andarlo ventilando con todos como yo lo he hecho aquí en el canal, pero sí con una persona de confianza que te ayude a acompañarte a través de eso, porque ya no lo cargas tú solo, ya estás acompañado. Básicamente, ya no solamente escuchas esa voz en el interior que ya puede estar frenándote y destruyéndote a ti mismo, porque cuando solamente escuchas tu propia voz, que parte de la culpa, de los miedos, del sufrimiento, puedes llegar a pensar que en efecto eres un monstruo, o por el contrario, en el otro extremo, como le pasaba a Jean, que era la única que estaba haciendo lo correcto y la única que sabía lo que estaba pasando. Y muchas veces sí necesitamos esa persona, esa otra voz que nos ayude a recordar que quizá no tenemos todas las respuestas, pero que quizá tampoco somos tan malos como creemos, que somos buenas personas pasando por momentos difíciles. Porque básicamente todos, de cierta manera, estamos tratando de vivir en base a lo que creemos correcto y manejamos cada uno distinto nuestros dolores, sufrimientos y heridas. Y si sabemos y vemos a los demás a partir de ahí, creo que nos da mayor empatía para no juzgarlos por el peor momento que hayan pasado, por las circunstancias que estén padeciendo. Pero también entender que no todos están abiertos, a compartir el dolor o a verlo diferente. Que por mucho que nos importen, que por mucho que los queramos, no es nuestra responsabilidad hacernos cargo del dolor del otro. Si te dan la apertura, puedes apoyar y estar presente, pero tampoco puedes sentirte culpable si esa persona no lo quiere así. No puedes cargar con el dolor de los demás, pero tampoco ignorar que lo tienen. Si se presta y se da la oportunidad, compartirlo juntos para poder crecer, y si no, pues entender que cada uno lo está viviendo a su manera. Sin duda fue toda una jornada, no solo para Peter, sino para uno como espectador, porque hay muchísimos aprendizajes que te puedes llevar de aquí. No solo era vencer al malo, era prácticamente redefinir lo que la palabra responsabilidad implica. Que no tiene que ser cargarlo todo tú solo. Si eres responsable de lo que haces tú con tu vida, con tus miedos, con tu dolor, cómo lo rediriges, cómo lo resignificas, abierto a entender que todos lo estamos viviendo de cierta manera y que así como tú puedes abrirte para compartirlo con otros y no cargar todo el peso tú solo,
también puedes ser tú quien le extienda la mano a esa otra persona, pero quedará completamente en su decisión y en su responsabilidad aceptarla o no. Claro, también reconocer que tienes límites, que quizás solo te puedas mover más rápido, pero acompañado puedes llegar más lejos. Que todos nos equivocamos, que somos humanos, que podemos fallar, pero esos errores no nos definen y que podemos ser mejor cada nuevo día. Por otro lado, y también bastante fuerte para mí en este momento, es que por mucho que sientas que es tu responsabilidad, obligación, que es algo que tienes que cumplir, si te encierras completamente en algo, te estás privando y aislando de conocer más, no solo del mundo, sino de ti mismo. Y el tiempo pasa, el tiempo no se detiene cuando tú estás tratando de resolver todo, y quizá cuando menos te des cuenta, en un abrir y cerrar de ojos ya se te fue el tiempo, las personas cambiaron, las oportunidades pasaron, porque tú estabas encerrado, clavado en una sola cosa. Y el abrirte a más de este mundo también te permite conocer más de ti, que quizá aún no has explorado, pero que está esperando ahí para que justamente le des la oportunidad para que no solamente cambie, sino que mejore quien ya eres. Básicamente que si estás vivo, lo aproveches. Saber que las amistades y las relaciones requieren tiempo, dedicación, cuidado, vulnerabilidad, y que no todas están destinadas a hacer lo que quizá a ti te gustaría, pero quizá otras te puedan sorprender si les das la oportunidad, porque quién sabe, quizá las personas ya están ahí y es uno quien se ha mantenido cerrado. Recordar que el dolor y lo que viviste no debe definirte, y que ignorarlo tampoco hará que se desaparezca. Y que por muy incómodo, difícil, imposible que pueda parecer, es la decisión propia qué hacer con él. Si dejar que nos destruya y todo lo que haya a nuestro alrededor, o buscar utilizarlo para construir algo mejor en nuestro presente y hacia el futuro. No porque será sencillo, rápido ni bonito, pero sí yo creo que es nuestra elección. Y sobre todo, que el cambio es lo único constante en la vida. Que seguramente será incómodo, sí, pero el tratar de evitarlo y postergarlo simplemente nos va a mantener en un limbo entre una etapa que quizá ya terminó y privarnos de una nueva que podría empezar y llevarnos a lugares inimaginables. Seguramente los errores no se pueden borrar y el dolor no va a desaparecer de un momento a otro, pero si tenemos la fortuna de despertar cada mañana y abrir los ojos, podemos decidir qué hacer con nosotros mismos. Al menos por mi parte, yo sigo disfrutando del Beyblade, sigo disfrutando de crear contenido, me encanta hacer esto, me emociona el proyecto y hacerlo crecer y dedicarle tiempo, pero también debo cuidar de mí mismo y no dejar que me absorba para poder explorar quién soy yo más allá de esto, tener hobbies, pasatiempos, conocer personas, profundizar relaciones y así justamente explorar más etapas de las cuales quizá me estaba privando al clavarme en una sola cosa. Porque sí, un gran poder puede conllevar una gran responsabilidad y mal manejado incluso podría llevarte a la soledad. Pero una gran vida conlleva elegirla cada nuevo día y hacerte responsable de quién decides ser hoy. Ahora, ¿tú qué opinas de la película? ¿Qué aprendiste de ella? Yo estoy muy emocionado por volverla a ver, creo que es de lo mejor que han hecho, sobre todo porque ya traía la trilogía original que yo disfruté bastante, pero particularmente esta logra tomar todo eso y llevarla a un nivel emocional completamente distinto, que irónicamente, pese a todo lo de las mutaciones, superhéroes y demás, se siente poderosamente humana. Y por eso esa conexión tan fuerte. No creo que sea solo yo, cada uno conectará a niveles diferentes, por eso me gustaría leerlo, pero sin duda se siente ese corazón humano que toca dentro de este mundo de superhéroes todos esos conflictos de relaciones, de soledad, de dolor, de amor, por los que todos en algún momento u otro estamos pasando. Y lo hicieron además con actuaciones espectaculares, complementados por una acción brutal. En mi opinión, es una película fantástica.